Muy buenas noches. Estamos en nuestra clase número 5 y última clase de Pacto por medio de sacrificio. Estamos preparados ya para la clase y pues agradecimientos a Pastora Yanira, Pastor Brian, Pastor Christian y Nicole, Pastora Candy y sus hijas, Pastora Wendy y Juan Manuel. Estamos muy agradecidos con todos ustedes. Gracias por la oportunidad de compartir esto con ustedes. Bien, el tiempo es cortísimo y vamos a no solamente a terminar esta última hora de clase, sino que vamos también a participar de la Santa Cena. Entonces, si no preparó sus implementos de Santa Cena, le doy un minutico para que cualquier líquido que sea no alcohólico sirve para tomar allí, un jugo, bueno, cualquier bebida no alcohólica y también pan o saltinas o algo así va a servir para el pan. Entonces la Biblia nos indica que esto es una celebración del pacto que tenemos con el Señor y vamos a estudiar esas cosas. Bien, entonces esta noche quiero hablar de varias cositas en nuestra clase. Primero quiero empezar con un tema que he llamado el pastor de nuestras almas. Jesús no solamente es el sumo sacerdote, Él también es el pastor de nuestras almas por ese pacto de sangre. Y vamos a ir rápidamente a Hebreos, capítulo 13, y bueno, leamos tal vez desde el 20. Dice que el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Esto nos dice varias cosas. Uno, que, por lo menos dos cosas. Uno, que el Señor Jesús, al ser levantado de los muertos, también llega a ser el pastor o el gran pastor. Todos los demás pastores solamente somos copastores por debajo del gran pastor que es el Señor Jesucristo de las ovejas. Y también que Él fue resucitado, dice allí, por la sangre del pacto eterno. Entonces, dos cosas. Tres. Uno, que fue resucitado para llegar a ser el pastor. Dos, que llegó a ser el pastor por la sangre del pacto eterno y que fue resucitado por la sangre del pacto eterno. Es decir, que cuando Él muere en la cruz y derrama su sangre, esa sangre establece un nuevo pacto. Y ese pacto incluye que va a ser resucitado entre los muertos. Él fue resucitado por la sangre del pacto eterno. Y al ser resucitado, no solamente llega a ser el sumo sacerdote, sino también Él llega a ser nuestro gran pastor y nosotros somos sus ovejas. Entonces, esto es bien interesante aquí. Vamos a hablar un poquito de cómo Él es nuestro pastor, pero antes de continuar, una de las cosas que Él hace como pastor de las ovejas está en el versículo 21. ¿Qué hace Él? ¿Qué hace el pastor de las ovejas, digamos, terrenales aquí, de los animales, las ovejas? Pues Él las alimenta, las guía, si están heridas las sana, las fortalece. En general las fortalece para llegar a ser aquel rebaño que Él quiere tener. Y Jesús dijo que el buen pastor da la vida por las ovejas. De manera que Él dio su vida y estableció ese pacto para ser nuestro pastor por la sangre del pacto eterno. Y al hacerlo, en el versículo 21 nos dice que Él nos capacita en todo lo bueno para hacer su voluntad. Entonces, en este pacto recibimos una capacidad de Dios. En la versión Reina Valera dice que nos haga aptos. No éramos aptos para hacer la voluntad de Dios, pero Él nos hizo aptos. Esa palabra en el griego significa completar totalmente, reparar. Entonces, si usted necesitaba reparación para poder hacer la voluntad de Dios o estar capacitado para hacer la voluntad de Dios, Él lo reparó o ajustó, nos hizo aptos, nos completó, nos constituyó, nos perfeccionó, nos prepara, nos remienda, nos restaura. Así que cuando Él llega a ser el pastor de las ovejas al resucitar, es resucitado por la sangre del pacto y también nos capacita por esa misma sangre. Él está comprometido a capacitarnos. Esto es lo que llamaríamos la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es la capacidad de Dios para hacer su voluntad, dada por Dios, no por nuestras propias habilidades. No está en mis notas, pero creo que es Tito 2:11. Puedo estar equivocado aquí. Sí, en Tito 2:11 dice que en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Entonces, número uno, la gracia trae salvación. Nadie se puede salvar a sí mismo, sino que trae salvación. Así que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y la fe es un don de Dios porque la fe viene por el oír la palabra hablada, del rema de Dios. El versículo 12 dice que esa gracia nos enseña. Entonces hay que dejarse enseñar a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas.
Así que nos capacita, nos enseña, nos habilita para rechazar las cosas que no son la voluntad de Dios. Y dice que así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. En la versión Reina Valera dice para que vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Bien traducido en la internacional, ese pasaje dice que podemos vivir en este mundo con justicia, con piedad. Es decir, justicia, somos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús, es la naturaleza de Dios. La piedad es hacer las cosas al estilo de Dios. A veces queremos hacer las cosas que Dios nos ha dicho, pero a nuestro estilo, a nuestra manera. Pero Él quiere que lo hagamos a su manera. Esa es la piedad. Y por eso Jesús dijo, yo hago solamente lo que el Padre quiere que yo haga y como el Padre quiere que yo lo haga. No como yo quisiera hacerlo, no mi versión de las cosas, la versión de Él. Y también dice dominio propio. Esa palabra sobriedad o sobriamente habla de dominio propio o no permitir que los deseos carnales lleguen a dominar nuestra vida. La gracia nos enseña a rechazar la impiedad, los deseos mundanos y a vivir con la justicia de Dios, con la naturaleza de Dios, la piedad, el estilo de cómo hacer las cosas al estilo o de la manera que Él quiere que se hagan y con dominio propio, controlando los deseos carnales. Entonces, esta capacidad es lo que Él hace como pastor. Él se ha convertido en nuestro pastor. Hablando de eso, pues hay varias cosas. Tal vez una idea sería ir al Salmo 23 rápidamente. En el Salmo 23, tal vez todos conocen ese pasaje porque es famoso, pero habla de que el Señor es nuestro pastor, ¿verdad? Esa es la función, una de las funciones, además de ser sumo sacerdote, Él es nuestro pastor y allí dice que nada me falta. Como pastor Él provee. En el versículo 2, en lugares, bueno, en la versión internacional dice, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Entonces, hay un descanso que viene con la función de el pastor. Hay un descanso que nos da el Señor Jesús. Él dijo, vengan a mí los que están cargados y cansados y aprendan de mí, yo los haré descansar y hallaréis reposo hallarán reposo para sus almas. Así que hay un descanso, hay un reposo. Y esas aguas se refieren al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Ambos, tanto el Espíritu Santo como la palabra, son simbolizados por aguas. En el versículo 3 dice, me infunde nuevas fuerzas. Me gusta cómo está en la Reina Valera, dice, confortará mi alma. Esa palabra confortar en el idioma hebreo, pues varias cosas aquí, pero quiere decir apaciguar, apartar, aplacar, arrepentirse, calmar, cambiar, cesar, compensar, conducir. Entonces podríamos decir que Él cambia mi alma, restaura mi alma. De hecho, en la versión en inglés dice que Él restaura mi alma. Habíamos dicho que el hombre es espíritu, alma y cuerpo, y en el nuevo nacimiento definitivamente su espíritu cambia, pero nuestra alma necesita ser renovada, transformada, confortada. Esto es posible gracias a la acción de la palabra de Dios en nuestra alma, y eso lo hace el Señor como pastor. Él quiere también que nuestra alma sea renovada, cambiada. Dice que me guiará por sendas de justicia, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Y dice que el confort, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. En la versión internacional dice, aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estarás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Entonces, en el pacto de sangre, Él se ha comprometido a ser nuestro pastor, que siempre está a nuestro lado. Y que su vara de pastor, la vara pues implica su autoridad, implica la palabra de Dios. Él tiene autoridad por la palabra, implica corrección, si la oveja se va para donde no es, con esta la trae de regreso, implica guianza y protección, definitivamente, de animales salvajes, etc. Bien, dice aquí que tu vara y tu callado, su vara de pastor nos infunde aliento. Entonces, en el versículo 5, el Salmo dice, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos, has ungido con perfume mi cabeza. Entonces hay una unción. En la Reina Valera dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Una de las funciones del Señor como pastor es ungir su cabeza. Necesitamos más cabezas ungidas, más mentes ungidas, mentes renovadas. Él es el pastor de nuestras almas. Y rápidamente quiero ir a 1 Pedro 2, 24. Dice allí que Él mismo, y note que esto es como lenguaje de pacto, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. En el pacto hay un intercambio. El Señor se llevó nuestro pecado sobre la cruz, sobre el madero,
para darnos su justicia, su naturaleza no pecaminosa. Entonces hay un intercambio, básicamente en el pacto todas las deudas del uno son del otro, y los que teníamos deudas éramos nosotros. Entonces Él pagó nuestras deudas y nos dio sus recursos, y parte de esos recursos obviamente son su naturaleza. En un pacto el uno se entrega al otro totalmente. Dice, para que vivamos a la justicia, para que andemos muertos al pecado y para que vivamos a la justicia. Y dice también, entonces déjeme decir algo, que en la cruz, donde Jesús hizo ese sacrificio, ese pacto por sacrificio, y donde derramó la sangre del pacto, Él logró que nosotros pudiéramos deshacernos de nuestra naturaleza pecaminosa y podamos estar muertos al pecado y vivos para la justicia de Dios. Por otro lado, en esa misma hora, Él también por sus heridas nos ha sanado. No dice que serán sanados, dice que hemos sido sanados. En el pacto es un hecho que su sanidad ya está dada. Hay que entender el cuerpo del Señor, el sacrificio. Su cuerpo fue rasgado. Esos látigos que se usaban para azotar a los que iban a ser crucificados, pues tenían fragmentos de metal, de vidrio, que rasgaban totalmente la carne de la espalda de la persona y del cuerpo de la persona. Algunos no sobrevivían los 40 azotes realmente. Jesús tuvo que haber sido un hombre fuerte para haber soportado físicamente lo que soportó, pero sin embargo el sufrimiento mayor era el espiritual, porque Él llevó nuestros pecados. Y eso implica perder su condición de hijo para poder darnos su condición de hijo. En el versículo 25 dice, antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida sus vidas. Y me gusta más la traducción en la Reina Valera, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, nuestra alma necesita pastoreo, necesita que lleguemos a tener una mente, un alma renovada. En el Salmo leíamos como Él cambia nuestra alma. En el Nuevo Pacto, en Romanos, dice que debemos renovar nuestra mente. Así que el trabajo del cristiano, aunque ya es una nueva criatura en su espíritu, es colaborar con el Señor para que Él pastoree su alma, para que Él renueve su mente. Es con la habilidad de Él, pero es con nuestra colaboración. Y viene de lo que decíamos en una clase anterior, de pedir esa revelación de la palabra para que Él la escriba en el corazón y la ponga en nuestra mente. En el versículo 25, esa palabra obispo es un superintendente, podríamos decir un supervisor. Entonces esa es la idea, esa es la palabra obispo, es como supervisor. Entonces Él es el supervisor, Él está supervisando lo que usted está pensando y aún las emociones que usted permite que controlen su alma, porque es el desánimo y estas cosas no vienen de su espíritu. En su espíritu usted es uno con el Señor, así que en su espíritu no hay desánimo. Es algo que usted va a permitir en su alma porque viene de la carne, o el diablo lo quiere desanimar, las circunstancias lo quieren desanimar, pero Él está supervisando porque Él quiere que nosotros entendamos de dónde vienen las cosas. El desánimo no viene de su espíritu, ni del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios no está desanimado. Dios no le puede dar lo que Él no tiene. Él no tiene desánimo. Él tiene fuerza, Él tiene motivación, Él tiene fuego. Así que cosas que no vayan en línea, que no estén de acuerdo con esa naturaleza divina, pues debemos reconocer que vienen de la carne o del enemigo, o de ambos, y debemos rechazar eso y someter nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Él nos ayuda con su fuerza cuando nos sometemos a ello. Bien, ok. Entonces, en Hebreos 13, quiero hablar un poquito vamos a ir allá en Hebreos 13, un poquito acerca de esa función pastoral. Cuando hablamos de Jesús como pastor, Él nos guía en nuestra alma, es decir, renueva nuestra alma, nos ayuda a que nuestra mente sea renovada. En varias partes, no lo vamos a ver ahora en el versículo, porque tenemos que ahorrar tiempo, y el tiempo es corto, pero Jesús, cuando vio las multitudes, dijo que tuvo compasión de ellos porque eran ovejas, como ovejas sin pastor. Así que el punto allí es que cuando no hay pastor, no hay esa compasión, es decir, que la función pastoral es parte de la compasión de Dios por nosotros. Y estamos descarriados cuando nuestra alma no está pastoreada o nuestra mente no está ungida con la palabra y el Espíritu de Dios. Necesitamos mentes ungidas, cabezas ungidas. Necesitamos gente que tiene la unción no solamente en su espíritu, sino también en sus pensamientos. El fuego no solamente en su espíritu, sino también en sus pensamientos y en sus palabras. Y en sus acciones. El fuego tiene que invadir nuestra vida.
Entonces, tenemos que tener esa disposición para que el Señor nos ayude a que nuestra alma sea renovada, transformada, restaurada. Y en varias partes, por ejemplo en Mateo 9:36, dice que al ver a toda aquella gente se sentía conmovido porque estaban maltrechos y desalentados como ovejas sin pastor. Entonces, si usted está maltrecho y desalentado, es falta de pastoreo en su mente, de renovación en su mente. Él renueva su mente. Entonces hay esto en la Biblia que nos permite que seamos pastoreados o renovados. Miremos un ejemplo de esto antes de ir a Hebreos. Vamos a ir a Marcos 6:34, era un pasaje que estaba aquí pendiente que quería leer. Marcos 6:34 dice: cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, así que comenzó a enseñarle muchas cosas. Esto sucede antes de la multiplicación de los alimentos. Por lo visto les enseñó muchas cosas, y cuando ya se hizo tarde, los discípulos vinieron a decirle que estaban lejos de todos los lugares donde había comida, que despidiera a la gente. Entonces Jesús les dice que ellos les den de comer. Los discípulos dicen no tenemos con qué. Y bueno, usted sabe, la multiplicación de los alimentos. Pero la clave aquí es que Él les enseñó muchas cosas. Y fue en su función de pastor. Cuando Él vio que no estaban, que estaban en el otro pasaje que leíamos, que estaban maltrechos y desalentados. Es una versión que lo traduce así. Es en Marcos... en Mateo 9:36, una versión lo traduce así, que eran como ovejas sin pastor, pero dice que Él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas, y comenzó a enseñarles muchas cosas. En otra versión dice porque estaban maltrechos y desalentados. Bien, estas cosas es el creyente piensa que de pronto ya, porque es nueva criatura, estas cosas no van a venir a su vida. Pero allí dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él pone una mesa delante de nuestros enemigos. No dice que Él quita a nuestros enemigos de nuestra vida, sino que pone la victoria sobre los enemigos sobre la mesa. En medio de la tribulación, en medio del problema, Él va a fortalecerlo a usted si usted come de lo que Él pone sobre la mesa como pastor. Él va a colocar su palabra revelada, Él va a colocar su espíritu. Dice allí que Él unge nuestra cabeza. Entonces, una de las cosas que está sobre la mesa, que Él pone en el desierto o en el valle de sombra de muerte con su guianza como pastor, es una jarra gigante de la unción de Dios. El Espíritu Santo, Él viene a fortalecerlo, a ungir su cabeza. Muchas veces el problema no es que Dios no esté con nosotros o algo así, porque como pastor Él nunca nos deja. El problema es que permitimos que nuestra alma esté descarriada. Dice que estábamos descarriados como ovejas, pero que hemos vuelto al pastor de nuestras almas. Entonces su alma, sus emociones, sus pensamientos necesitan pastoreo, necesitan renovación, necesitan cambio. Vimos que uno de los significados de confortas mi alma también tiene que ver con arrepentimiento. Entonces hay arrepentimiento en esa renovación. Hay cosas de que arrepentirse. El temor y la preocupación vienen a todos. No es que no vengan. Como decía un hermano predicador que nos gusta, el hecho de que haya aves volando alrededor de su cabeza es algo que no se puede evitar. Un ave puede volar allí. Pero lo que sí podemos evitar es que hagan un nido en nuestra cabeza. Es decir, que el enemigo puede traer ideas, desánimo, preocupación, cualquier otra cosa que no viene del pastor, porque el pastor está para infundirnos aliento, para animarnos, para darnos la unción sobre nuestra cabeza. Pero el enemigo viene y, sin embargo, si comemos de lo que está sobre la mesa, que nuestro pastor, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, se ha comprometido a ser ese pastor, a hacer estas funciones y traer a un ánimo y renovación, transformación, arrepentimiento y cambio en nuestra alma, en nuestra mente. Él lo va a hacer, pero cooperamos con Él. Una oveja podía escaparse, y la Biblia habla del que el pastor que va pues por una oveja que se descarrió y se fue. Entonces es posible irse en su alma puede estar sin la unción, con las cosas de la carne en su mente. Quiero ir rápidamente aquí a Romanos 8:5, déjame ver cómo está en la internacional. Dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza o de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Esa palabra fijar es la misma que se usa cuando Jesús reprende a Pedro y le dice: tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y terminó que Jesús reprendiéndolo como se reprende al enemigo: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira. Entonces hay esta decisión del creyente de poner la mira en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne. Es nuestra decisión.
¿Qué hacer con nuestra mente? Versículo 6 dice, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, o la mentalidad carnal es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Si no ponemos la mira en las cosas de Dios, nuestra alma, nuestra mente no es ni siquiera capaz de someterse a Dios porque está influenciada por la carne, no puede obedecer a Dios. No quiere, y la única forma es crucificarla, aplicar la cruz de Cristo a mi carne. Con Cristo estoy juntamente crucificado. La cruz donde se derramó la sangre, así que hay un poder de la cruz para someter, para neutralizar los deseos carnales en nuestra vida. No es que no existan, pero los podemos neutralizar. El versículo 8 dice, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios, o la carne, está mejor traducido en la Reina Valeria, los que viven según la carne, los deseos de la carne. Bien. Y vamos a ir a Hebreos y miremos rápidamente Hebreos. No sé cómo estamos de tiempo, pero se nos está acabando el tiempo. Hebreos 13. Habla de varias exhortaciones finales al final del capítulo, o sea, el capítulo final de Hebreos. Habla de ser hospitalarios, aunque algunos sin saberlo han aún hospedado ángeles, acordarse de los presos, varias otras, aquí en su función pastoral, Él nunca te dejará ni te abandonará. El Señor es quien me ayuda, no temeré, como dice en el Salmo, ¿cierto? No temeré mal alguno, porque estás conmigo, esa es su función pastoral. Bien, aquí dice, acuérdense de sus diligentes, en la Reina Valera dice, acuérdense de sus pastores. Esa palabra pues se traduce de dirigentes o líderes en la versión internacional. Dice que os hablaron la palabra de Dios, entonces acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces habla de la conducta de imitar la fe de sus líderes. Como dijo Pablo, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Entonces si un líder no está imitando a Cristo, esa partecita no la tiene que imitar usted. En todo caso, habla de que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y en el versículo 9 dice, no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Una de las cosas que tenemos que entender en esta área de renovar la mente es que hay demasiadas enseñanzas extrañas por todas partes en YouTube, en las redes sociales. Hay tantas teorías sobre las cosas, pero lo que necesitamos es ir directamente a la palabra de Dios y pedir revelación directamente al Señor de su palabra. Dice porque conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes lo comen. Entonces está comparando cómo los sacerdotes del antiguo pacto ofrecían sacrificios sobre el altar y aún podían alimentarse de esos alimentos rituales y todo eso. Pero como decíamos, las cosas del antiguo pacto no le van a producir alimento, porque todas las cosas del antiguo pacto eran solo una sombra, una imagen. Es como tratar de alimentarse con la foto de un alimento. Entonces la foto no le va a alimentar. De hecho, puede ser tóxico el papel ahí con pintura, con tinta de colores. La cosa es que una imagen no puede ser lo que le alimenta a usted espiritualmente, sino el objeto real, que es lo que tenemos en Cristo. Entonces todo lo del antiguo tenemos que interpretarlo y entenderlo a la luz del nuevo. Algunas personas se van al antiguo y como que se pierden allí, están más concentrados en lo que ya caducó, porque es como la antigua constitución. No nos regimos por la antigua constitución, nos regimos por la nueva, y es la del nuevo pacto. Pero dice en el versículo 10, dice, nosotros, los creyentes del nuevo pacto, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo. Es decir, aquellos que presentan un sacrificio, por decir algo, la Pascua era el cordero sacrificado que se comía por cada familia. Es decir, que era un sacrificio, no era solamente un sacrificio en general por toda la nación, sino cada familia comía su propio cordero. O sea que el sacrificio de Cristo también es simbolizado por el cordero de la Pascua, que es un sacrificio para cada persona, es un sacrificio personal. Pero entonces ellos comían del sacrificio, se beneficiaban, y la sangre sirvió para proteger sus lugares de la destrucción que venía sobre Egipto. Así que nosotros también en el nuevo pacto comemos de ese sacrificio de Cristo, es decir, nos beneficiamos de lo que Él ha hecho. De eso comemos. Él es el cordero de la Pascua del nuevo pacto, y nos beneficiamos de lo que Él ha hecho en su gracia. En San Juan dice que la ley vino por Moisés y que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esa gracia ya vimos que nos capacita, nos habilita como pastor, Él nos habilita para ser capacitados o ser
empoderados para hacer su voluntad. Cooperamos con Él. Bueno, quiero hablar un poco de la bondad y la severidad de Dios y vamos a hablar un poco de cuando Jesús ofreció su última cena a los discípulos. Él estaba allí con ellos y tomó este pan, esta copa, y vemos que es una manifestación de esa comida de pacto. Es decir, que estábamos hablando como el cordero es una comida de pacto. Es decir, que ellos sacrifican el cordero, pero que además de eso, ese cordero era el pacto de sangre que ahora ellos eran protegidos, y por ese mismo pacto los sacó de Egipto. Además que había sido un pacto con Abraham, ahora también hace nuevamente un pacto con ellos para sacarlos de Egipto con señales y prodigios. Entonces Jesús está allí hablando con los discípulos en Mateo 26. Habla un poco de Judas, que le iba a traicionar. En el versículo 26 dice: mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. En el versículo 27 dice: después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció, diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, mi sangre del pacto. Es un pacto de sangre, es un pacto por sacrificio, que es derramada por muchos para el perdón o la remisión de pecados, como dice la versión Reina Valera. Pienso que está mejor traducido allí. Remisión es más que perdón, es totalmente quitar. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado, es libertad del pecado. No solo perdón, es libertad del pecado. Bien, entonces, en ese punto, Él toma estos elementos y ellos saben a qué se refiere esto. Están celebrando la Pascua, que es precisamente pues, pan sin levadura, y también es precisamente la celebración de ese cordero sacrificado, pero al mismo tiempo, ahora Jesús está diciendo: yo voy a derramar la sangre ahora, y ahora va a ser otro nuevo pacto en la sangre mía, en el sacrificio mío. Entonces el Señor básicamente establece la celebración de ese pacto. Yo quiero ir rápidamente a varios pasajes aquí. Uno está en Romanos 11. Romanos 11, y hay que entender algunas cosas aquí. Romanos 11. Bueno, quiero leer en el capítulo 11. Empieza hablando de que si Dios se habrá olvidado o habrá rechazado a su pueblo Israel. Hay que entender que no hay pacto ahora entre Dios e Israel. Cuando empieza el nuevo, cuando hay un cambio de sacerdocio, hay un cambio de ley. O sea que ahora está establecida el nuevo pacto, la nueva ley. No hay dos pactos al mismo tiempo. Con Dios hay uno vigente para ser pueblo de Él. No hay antiguo pacto para los israelitas y nuevo pacto para... No, es uno solo. Si el israelita quiere estar en pacto con Dios, ahora tiene que rendirle su vida a Jesucristo. De otra manera, no está en pacto. Esto fue interesante que eso pasara, porque Dios lo hizo así para tener misericordia no solamente de ellos de otra nueva manera, sino también de los no judíos, de los gentiles, como se nos llama a los no judíos en la palabra de Dios. En todo caso, vamos a adelantarnos un poquito al versículo 11, hablando de esas ramas injertadas. Entonces, recuerden, en un pacto hemos dicho que hay la realidad de que los que participan en el pacto llegan a ser uno, el uno con el otro. En el pacto matrimonial, por ejemplo, llegamos a ser una sola carne, si nos casamos con nuestro cónyuge, pero, porque es un pacto terrenal. Pero el pacto con el Señor, si alguno se une al Señor, como dice en 1 Corintios 6, 17, uno es en espíritu con Él. Aquí entonces vemos que hay otra forma de verlo, es cuando tienes un olivo, ¿cierto? O un árbol en general, tiene ramas. Entonces las ramas y el árbol son uno, a menos que yo rompa la rama. Entonces ahí sí se separa del árbol. La rama tiene vida mientras está unida al árbol, en este caso al olivo, pero si es desgajada o quebrada del árbol, eventualmente va a tener un poquito de vida por un tiempito, pero luego ya se seca y muere. Entonces, nosotros que no éramos ramas de ese pacto, básicamente esto es lo que pasó. Todo el mundo quedó, cuando Jesús empieza a ser el sumo sacerdote del nuevo pacto, la ley cambia y nadie está bajo ese pacto a menos que crean en Jesús. Entonces en ese punto todas las ramas son desgajadas a menos que hayan creído en Jesús. Sus discípulos creyeron en Jesús y mucha gente creyó después por medio de ellos. Esas personas fueron puestas allí en ese
en ese olivo. Pero leamos ahí, el versículo 11 dice, ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión, la transgresión de los judíos, de los israelitas, ha venido la salvación a los gentiles para que Israel sienta celos. Nuestra salvación tiene que ser tan maravillosa que debe producir celos a los israelitas que estaban acostumbrados a tener pacto con el Señor en el antiguo pacto. Ahora ellos no tienen pacto. Y nosotros somos los que tenemos pacto. Pero no quiere decir que seamos superiores. Eso no nos hace superiores. Solo que el fracaso de ellos nos abrió la puerta a nosotros. Es todo lo que significa. El versículo 12 dice, pero si su transgresión, el fracaso de ellos, el rechazo de ellos al pacto de Dios, y finalmente rechazaron el pacto de Dios con Moisés y con Abraham. Básicamente, Pablo dice aquí en Romanos y en otras partes, dice que no es israelita el que lo es en la carne, sino el que es de la fe de Abraham. Pues muchos de ellos, la mayoría, no siguieron en esos pasos de fe. Y rechazaron el pacto antiguo de Dios y ahora ellos tienen la oportunidad de creer en el Hijo de Dios y lo rechazan también. La mayoría de israelitas lo rechazó. Solo los discípulos y bueno, la gente que sí creyó después de ellos, pero no era toda la nación ni mucho menos. La mayoría de Israel rechazó a Jesús. Es decir, que su fracaso, su rechazo, dice ahí que la transgresión de ellos, esa transgresión, ha enriquecido al mundo. Es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Entonces, cuando ya la nación vuelva a entrar en pacto, porque ahorita no está, esa restauración va a producir aún mayores efectos. Si su fracaso nos dio la oportunidad a los gentiles, cuanto más su reconciliación, su restauración. El versículo 13, entonces eso nos da la idea que en el futuro muchos, o a una escala, a un nivel mayor, más general, más global, obviamente no todos, pero digamos a una escala más nacional, Israel va a creer en Jesús. ¿En qué momento? Pues parece que bastante cerca al final de los tiempos. Pero en el versículo 13 dice, me dirijo ahora a ustedes, los gentiles, como apóstol que soy de ustedes, le hago honor a mi ministerio. Versículo 14 dice, pero quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo, para así salvar a algunos de ellos. Pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación, o sea que en este punto están rechazados, y dio resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, entre Dios y los gentiles, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? Entonces hay una promesa y una expectativa de que los israelitas a un nivel, a una escala mucho mayor, sí entren en el nuevo pacto. Pero mientras no entren en el nuevo pacto, no están en ningún pacto. El versículo 16 dice, si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo olivo silvestre, hablando con los no judíos, los no israelitas, tú como olivo silvestre has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Entonces, cuando como olivos silvestres no cultivados, Dios estaba cultivando ese olivo que era la nación de Israel, pero lo rechazaron en su gran mayoría, entonces las ramas fueron desgajadas. Y nosotros, los que hayamos creído en Jesús, fuimos injertados en ese olivo y participamos de esa savia nutritiva. El que se une al Señor, uno es en espíritu con Él. Estamos unidos a su vida, a su naturaleza. Lo que está en el olivo está en nosotros por ese pacto. En el versículo 18 dice, sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Debemos nutrirnos de esa raíz, de esa relación con el Señor, esa intimidad con el Señor, que solamente está disponible en el pacto. Versículo 19, tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. ¿De acuerdo? Pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe. ¿Por qué fueron desgajadas las ramas originales? Por falta de fe. Todos los que no tuvieron fe en Jesús, de los israelitas, fueron desgajados. Ya no están, no son uno con el Señor, no están alimentados de la savia del olivo, no están injertados en el árbol, han sido desgajados por su falta de fe. Y tú, por la fe, te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso. Es decir, hay que tener esta actitud de respeto. Gracias porque me incluiste cuando yo era enemigo, no era el olivo original, y estoy allí sustentado por ti. No puedo creerme mejor que nadie porque esté allí. Versículo 21. Porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Entonces, en la Reina Valera dice, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Es decir, si las ramas originales fueron desgajadas por su falta de fe, si nosotros dejamos de creer y tomamos una decisión de rechazar a Jesús después de haber sido salvos, la misma razón por la que las ramas originales fueron desgajadas es la misma razón por la que nosotros seríamos desgajados. Debemos mantenernos firmes en fe, creyendo en todo lo que el pacto ha dicho que somos y tenemos, y actuando como quienes
son uno con el Señor, uno con el olivo. Bien, en el versículo 22 dice, por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Así que hay una bondad y una severidad. Severidad hacia los que cayeron, o sea, los que no tuvieron fe, y bondad hacia ti, que tienes fe. Pero si no te mantienes en esa bondad o en esa fe, tú también serás desgajado. Entonces es muy claro que hay que mantenerse fiel al pacto y al Señor, y que la fe es una clave para seguir creyendo lo que ha dicho Él en el pacto. No es algo que sucede automáticamente por dudar de una cosita o en un momento de angustia, dudar del Señor. No, sería una decisión, así como fue una decisión de corazón y una confesión de la boca, recibir esa salvación. Tendría que ser una decisión de corazón, premeditada, y una confesión de la boca para decir, no quiero nada con Jesús. Y yo creo que usted y yo vamos a arriesgarnos a eso, porque no es lo normal dentro de un creyente. La única forma en que yo veo que esto es posible, que el enemigo pudiera engañar a un creyente a llegar a estas cosas, es cuando precisamente hay doctrinas que no son sanas, enseñanzas que no están de acuerdo al pacto, del nuevo pacto, y que eventualmente van alejando a las personas de las enseñanzas fundamentales del pacto, y finalmente, al negar lo fundamental del pacto, básicamente estamos negando al Señor. Porque el Señor, la palabra es el pacto, la Biblia es el pacto, y Dios es uno con la palabra. Si rechazamos la palabra, estamos rechazando a Dios. No hay separación entre Dios y su palabra, o entre Dios y la palabra del pacto. Entonces tenemos que conocer muy bien lo que dicen las cartas del nuevo pacto para estar firmes en fe y no ser engañados por falsas doctrinas. Y estar básicamente creyendo cosas que no producen salvación, sino más bien condenación. El versículo 23 dice, y si ellos dejan de ser incrédulos, los israelitas, si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Es decir, los israelitas que no hayan creído están desgajados, pero si creen en Jesús, van a ser injertados. Es la única forma de ser injertados en el olivo, sea judío o sea gentil o no judío, es creer en Jesús, entrar en el nuevo pacto donde Jesús es el sumo sacerdote de un nuevo pacto. Bien, entonces sigue la idea, pero ya tenemos que terminar. Quiero ir a Hebreos 10, y me parece que ese va a ser tal vez el punto en que terminamos la clase, y luego vamos a tomar la Santa Cena rápidamente. Pero en Hebreos 10, vamos a leer... allí Hebreos 10, el capítulo 10 comienza hablando de que la ley era solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, y la presencia misma de las realidades está en Cristo. Entonces tenemos que conocer bien las realidades del nuevo pacto. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar, año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera ya se hubieran dejado de hacer esos sacrificios. Vamos a adelantarnos un poquito. Al versículo 8 dice, primero dijo, el Señor dice esto, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones, pues animales, ¿no? De sacrificio, no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Versículo 9, luego añadió, aquí me tienes. El Señor dice esto, es como lo que el Señor dice antes de venir aquí al mundo como un bebé. Dice, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero, el primer pacto, para establecer lo segundo, el segundo pacto. Entonces, básicamente, el Señor, de hecho, tal vez perdimos uno de los versículos aquí anteriores. En el versículo 5 dice, por eso al entrar en el mundo, cuando Jesús va a entrar a este mundo como un bebé, antes de hacer eso, dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. Entonces, en lugar de los sacrificios de animales, me has preparado un cuerpo, el cuerpo que Él hizo allí en el vientre de María, para que su hijo estuviera allí engendrado. Ese cuerpo era el sacrificio. Dice, no te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido a hacer, oh Dios, a hacer tu voluntad. Bien, entonces quitó lo primero, los primeros sacrificios del primer pacto para establecer lo segundo, para poder hacer la voluntad de Dios. Y versículo 10, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Cristo. Es un pacto por sacrificio, ofrecido una vez y para siempre. No se ofrece dos veces. Jesús no va a ser crucificado más de una vez. Versículo, vamos a adelantarnos un poquito. En el versículo 12 dice, pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Hemos seguido diciendo que cuando se sienta a la derecha de Dios, Él ahora es el nuevo sacerdote, y ha empezado, cuando hay cambio de sacerdocio, hay cambio de ley o de pacto. De hecho, vuelve a decir en el versículo 13, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Jesús sentado allí a la diestra del Padre es la victoria sobre los enemigos. Él está llevando a cabo una victoria progresiva y nos usa a nosotros para
derrotar a sus enemigos. Aquí dice entonces que, versículo 14, con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Vuelve a repetir el pacto de que escribiría sus leyes en nuestros corazones. En el versículo 19 ahora habla de que tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo. Eso era solo posible para el sumo sacerdote, pero ahora está disponible para nosotros. Dice el versículo 22 que nos acerquemos con un corazón sincero. Entonces, él ve todo. Más vale que seamos sinceros y con plena seguridad de la fe. Allí hay que estar firmes en la fe de lo que él ha hecho en este pacto. Porque imagínense, él se ha comprometido con su propia sangre, el sacrificio de su cuerpo, a cumplir. Entonces, dudar de la palabra es dudar del compromiso de Dios. Dudar del pacto. Entonces hay que venir con plena seguridad de fe, interiormente purificados de una conciencia culpable. Porque su sangre nos limpia y exteriormente lavados con agua pura, es decir, exteriormente le aplicamos el agua pura de la palabra. En Efesios dice que Cristo lava a la iglesia con el lavamiento del agua por la palabra. Esa agua pura es que hablamos a nuestro cuerpo, a nuestra carne y le decimos, estoy muerto al pecado, estoy vivo para Dios. Usted tiene que lavar con el agua de la palabra su cuerpo, mantenerlo crucificado. Bien, entonces vamos a ir al versículo 26. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, esto quiere decir que sería no solo un error de cometer un error y dudar en un momento o algo así, sino obstinadamente, premeditadamente. Dice que entonces ya no había sacrificios. Pero ¿cuál pecado es el que ya no nos permitiría ser bendecidos por el sacrificio de Cristo? El versículo 27 dice que solo quedaría una expectativa, una terrible expectativa de juicio y el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechaza la ley de Moisés o el pacto de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios? Entonces sería que alguien menosprecie al Hijo de Dios después de haber sido... por ejemplo, que diga que él es solo un hombre común y corriente. Porque al decir eso de corazón, con su propia boca, usted estaría diciendo que la sangre de él es una sangre común y corriente y no es una sangre santa que no tiene pecado y que es la sangre del pacto. Entonces usted estaría pisoteando al Hijo de Dios y profanando la sangre del pacto por la cual usted había sido santificado. Eso es para personas que han sido santificadas. No para personas que no han sido santificadas. Esto es para personas que tienen pacto y que ha insultado al Espíritu de gracia. Déjenme explicarlo y voy a mostrarles un pasaje que lo explica. Si un niño pequeño empuja a su hermanito un niño de 4 años empuja a su hermanito de 2 años por las escaleras y el chinito se mata, pues. Realmente a ese punto no podríamos, por su falta de madurez, llevarlo a la silla eléctrica o ponerlo a cadena perpetua por ese homicidio, porque pues realmente no hay forma de que por su falta de madurez él sea responsable por lo que ha hecho. Muchos cristianos realmente no van a perder la salvación, no tanto porque no hayan cometido cosas así por este estilo, de renegar del Señor y esto, pero más bien es porque lo han hecho en un momento cuando eran inmaduros. O sea, eso salva a la mayoría, como al 98% de los cristianos se salvan es por inmadurez. Pero al ser inmaduros tampoco hay muchas recompensas, no hay galardones para los inmaduros, hay que madurar. Entonces la clave es madurar, pero mantenerse firme. Esto es claro aquí en Hebreos 6, habla del mismo tema y voy a terminar con eso. Hebreos 6 y versículos 4 al 6. Dice aquí, es imposible que renueven su arrepentimiento a aquellos que han sido una vez iluminados. Entonces esto es para personas que ya han sido iluminadas y esto se refiere a que el Espíritu Santo nos convence de justicia, pecado y juicio y que vemos nuestra necesidad de rendirle nuestra vida a Jesús, creer en Jesús. Esa es la iluminación. Y dice que han saboreado el don celestial. Esto es para personas que después de ser convencidos por el Espíritu Santo, saborean o reciben o experimentan el don celestial que es el Señor Jesús, la salvación. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado ese regalo celestial. Y luego dice que han tenido parte en el Espíritu Santo, hablando de que han sido llenos del Espíritu Santo y que han experimentado pues el hablar en lenguas y todo eso. Y luego dice, y que han experimentado la buena palabra de Dios, es decir, personas que son maduras en la palabra, no bebés en la palabra. La Biblia dice, por ejemplo, aquí en Hebreos capítulo 5, que algunos eran más bien inmaduros y porque no eran expertos o no estaban... ellos no se habían preparado y entrenado para entender, para recibir la revelación de la palabra de justicia y que la leche espiritual entonces era todo lo que ellos podían recibir, así que eran inmaduros. Entonces hay niveles de madurez en la vida cristiana. Esto es para personas, estas condiciones aquí
que es imposible que haya otro sacrificio para estas personas, son personas que han alcanzado un nivel de madurez en el Espíritu Santo, en la palabra de Dios y en los poderes del mundo venidero. Dice allí que se refiere a los dones del Espíritu Santo. Una persona que sea madura a ese nivel de madurez. Entonces, volviendo al ejemplo del niño que pues es muy inmaduro para que lo juzguen como un adulto. Pero si ya es un hombre adulto que empuja a su esposa por las escaleras y es un hombre de 40 años allí o algo, entonces él va a tener que ser juzgado ya con otro nivel de madurez y con otro nivel de responsabilidad. Lo mismo en las cosas de Dios. Claro, lo normal es que a medida que la persona madure, también pues se dé cuenta de que hay que seguir fiel y buscar al Señor. Vimos en una de las clases vimos ese convenio que hicieron los israelitas de buscar a Dios y que ellos mismos se comprometieron, el que no lo busque, nosotros mismos nos encargamos de que no siga viviendo. Y todos estaban contentos de hacer ese compromiso. ¿Por qué es tan serio el pacto? Bueno, porque si fuera algo ligero, pues no se necesitaba un sacrificio tan grande, un precio tan grande. Quiere decir que las bendiciones y los privilegios de este pacto son gloriosos. Y son la bondad de Dios, pero también se requiere que nosotros respetemos y honremos lo que Dios ha hecho. Bien, dice que estas personas que han experimentado la buena palabra de Dios, los poderes del mundo venidero, y después de todo esto se han apartado, es imposible que así vuelvan a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo expongan a vergüenza pública. Es decir, no habría otro sacrificio, habría que crucificar otra vez al Señor Jesús y eso no va a suceder. Así que entre mayor madurez, al que más se le da, más se le exige, ¿no? Entonces, entre más crecemos, mayores recompensas, pero también mayor responsabilidad. Tenemos que caminar. La Biblia dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Pero no es un temor de miedo, es un respeto por lo precioso que es este pacto. Ha sido pagado con una sangre preciosa, con un sacrificio precioso. Jesús no necesitaba hacerse hombre, él ya era Dios. Eso fue, ya solo hacerse hombre fue una humillación. Ya. Es como si usted siendo humano se tuviera que volver como un animal, un perrito o algo para salvar a los perritos. Entonces eso ya sería un sacrificio, porque usted ya no podría hablar como un humano, hacer las cosas. Es una comparación un poco fuera de escala, pero sirve para ilustrar lo que estaba sucediendo con el Señor Jesús. Él sacrificó todo para hacerse como nosotros, para poder ser el sacrificio por nosotros. Entonces requiere un respeto, una reverencia, un temor reverente. No es un temor de miedo, sino un temor, un respeto profundo y una consagración profunda. Vamos a tomar la Santa Cena. Quiero ir a 1 Corintios 11 y quiero que preparen sus elementos de la Santa Cena, pero vamos a leer allí este pasaje. En el versículo 23 dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Entonces es recordando o renovando. Muchas veces había la renovación del pacto en Israel. Nuevamente se renovaba el pacto. En una ocasión, no tenemos tiempo de mirar todos estos ejemplos, pero si usted sigue buscando ahí en su concordancia cuando se habla de pacto, en el Antiguo Testamento hay un rey que está siguiendo a Dios y desde los 8 años creo que es rey, y luego quiere reconstruir o restaurar el templo, y entonces están en esos trabajos de restauración y pronto alguien, encontramos aquí un pergamino, un libro, y se lo dan a uno de los oficiales del rey y él se lo lleva al rey y luego le dice: mira, encontramos el libro, es el libro de la ley de Moisés. O sea que llevaban años, quién sabe cuánto tiempo, sin leer el pacto, sin saber qué era el pacto. Y el rey, cuando oye las palabras del pacto, se rasga las vestiduras y dice: estamos en problemas, hemos hecho todo lo que dice allí que no hay que hacer. y decide renovar el pacto y vuelven y celebran la Pascua y todo eso. Entonces hay una renovación. Cuando tomamos la Santa Cena es como una renovación del pacto. Es como cuando los casados vuelven a hacer una renovación de votos. Usted se casa una sola vez con su esposa, con su esposo, pero puede hacer tantas renovaciones de votos como quiera, ¿no? Si quiere hacerlo cada año, si quiere cada mes, eso ya es cosa suya. No hay condenación en eso. Pero cuando se hace la renovación de votos, se está haciendo memoria de ese compromiso y de ese pacto y de esa entrega y de esa consagración que se hizo cuando se hizo el pacto originalmente. Aquí se está reconsagrando, reconociendo ese pacto, haciendo memoria. El versículo 25, de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. La muerte fue cuando Él derramó su sangre, cuando su cuerpo fue rasgado. Y los animales en los pactos eran partidos, eran rasgados
Es decir, que él cumplió lo que se necesitaba hacer para establecer un pacto por medio de sacrificio. El versículo 27 dice, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. De manera indigna. De manera indigna. No dice que usted es indigno, no, usted ha sido hecho digno, pero la forma, la manera en que lo hace puede ser, indigna. ¿Y cómo es esto? Es un buen ejemplo. Judas, él tomó la Santa Cena con el Señor, él celebró la Pascua y comió esa comida de pacto. Es decir, mientras él estaba comiendo el pan y bebiendo de la copa de compromiso y consagración total, de entrega total, de fe total en el pacto, en los términos del pacto, él estaba planeando traicionar al Señor. Para darle un ejemplo humano, sería como alguien haciendo una renovación de votos de matrimonio, y mientras está haciendo la renovación de votos, en su mente, en su corazón, está planeando ser infiel. Esa sería la forma indigna de hacer la renovación de votos. Y luego va y es infiel, porque eso fue lo que hizo Judas. Después no solamente lo planeó y se propuso y lo hizo obstinadamente, sino que fue y lo hizo. Lo de Pedro fue diferente porque él quería ser fiel, pero sintió la presión del peligro de que también lo mataran a él, porque ya estaban crucificando, torturando al Señor y lo iban a crucificar y le dijeron, usted es de los mismos. Entonces él dijo, no, yo no soy, y lo negó 3 veces, sí, pero él se arrepintió. Realmente, en un sentido, ambos hicieron algo muy malo, negar al Señor. La diferencia es que con Judas esto fue algo muy premeditado. Él venía robando de la bolsa, o sea que él ya estaba en el terreno del enemigo. Esto no fue de la noche a la mañana que él decidió traicionar. Él ya lo estaba traicionando al robarle, porque eso es como... una vez yo estaba en una iglesia donde había un ujier que estaba robando las ofrendas, entonces, por favor. Entonces la cosa es, o sea, el diablo es el que es un ladrón. La Biblia dice que si no diezmamos estamos robando a Dios, entonces solo no diezmar ya nos pone en el territorio de estar dándole lugar al enemigo. No, diezmamos porque somos bendecidos con este nuevo sacerdote y reconocemos que Él es el sacerdote. Eso dice en Hebreos 7, tienen que leerlo nuevamente. Aquí entonces, Judas toma la copa en forma indigna. Y ya ve usted el resultado. Dios te está pidiendo que seamos perfectos, porque Pedro definitivamente no fue perfecto. Básicamente hizo pues hasta una cosa más pública que lo de Judas. Judas lo hizo así como en secreto. Pedro sí lo hizo en público. No, yo no lo conozco, yo no sé ni quién es él, ni no tengo nada que ver con él. Pero él fue tentado por las circunstancias, no tenía la fortaleza para dar un testimonio público firme de su fe. Pero Dios lo fue fortaleciendo. Y luego el día de Pentecostés se para enfrente de todos los mismos que habían matado al Señor y muchas más personas y da un testimonio con el que 3,000 se convierten al Señor. Así que Dios lo fue cambiando. Pero Él no tomó la cena, Él no tomó la Pascua en forma indigna. Él no se proponía, Él no tuvo la intención de traicionar al Señor. Cayó sí, pero también se arrepintió. Hay misericordia. Lo que no es permisible aquí es proponerse traicionar al Señor y hacerlo de corazón, premeditadamente y obstinadamente. Dios va a respetar su voluntad y hacerlo como alguien maduro, porque realmente alguien que no es maduro en Cristo, pues no se le puede exigir lo mismo que alguien maduro. Entonces, realmente no hay tanta gente madura, no somos tan maduros en el cuerpo de Cristo. Estamos creyendo por esa madurez a medida que le pedimos revelación y transformación al Señor. Él va llevándonos de gloria en gloria, nos va transformando y va renovando nuestra alma. Dice aquí el versículo 28, así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Versículo 30, por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, incluso varios han muerto. Entonces note que al tomar la cena, parece que en la iglesia en Corinto se había dado eso, que personas habían tomado la cena en forma indigna, es decir, con el propósito de no serle fieles al Señor. Ya estaban obstinadamente y premeditadamente planeando hacer algo que... Pero finalmente, estas cosas son un resultado de la falta de entendimiento de lo que es un pacto. Porque si no lo respetamos y lo honramos como lo que es, nosotros mismos estamos sembrando una semilla que vamos a cosechar. Es una semilla de juicio.
Por eso dice que nos examinemos a nosotros mismos. Si nos examinamos o nos juzgamos a nosotros mismos, no se nos juzgará. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Entonces estas personas tal vez recibieron una cosecha de juicio, pero no son condenados, no pierden la salvación. Así que, por lo visto, esa es la idea. Posiblemente estas personas lo hicieron porque por lo visto todos en la iglesia en Corinto eran carnales, niños en Cristo. En el capítulo 3 dice que Pablo no les pudo hablar como a maduros, sino como a inmaduros, como a infantes en Cristo. Entonces, por lo visto, hay misericordia para los infantes, para los inmaduros, pero no hay recompensas realmente para los inmaduros. Hay que madurar y crecer y hacer la voluntad de Dios. Entonces, esta es una clase solemne y seria, es un compromiso solemne. Y vamos a tomar el pan. Tomen allí su pan. Vamos a partirlo aquí. Y vamos a darle gracias al Señor por el sacrificio de su cuerpo. Y entendemos que su cuerpo fue molido por nuestras transgresiones y por sus heridas hemos sido sanados. Y también entendemos que el cuerpo de Cristo somos todos los creyentes. Por eso debemos caminar en amor y en perdón. Porque la Biblia dice que hay que discernir. En el versículo 29 dice: el que come y bebe sin discernir el cuerpo de Cristo, come y bebe su propia condena. Así que hay que discernirlo. Lo que Él hizo con su cuerpo es el cuerpo de sacrificio. Es el cuerpo por medio del cual se derrama la sangre, de la cual Dios ha consagrado su poder y su palabra para cumplir. Y nosotros somos todo lo que la palabra dice. Entonces, estamos comprometidos, estamos renovando ese pacto. Si no lo habíamos entendido, ahora lo estamos haciendo con entendimiento. Es un pacto solemne y es un pacto sagrado. Y es un compromiso de ser transformados, de permitir que el pastor renueve nuestra alma, el Señor Jesús, y escriba sus leyes en nuestros corazones. Y seamos transformados de gloria en gloria. Es un pacto por medio del cual somos conformados a la imagen de su Hijo. Aquí en el versículo 30 dice que hay muchos débiles y enfermos porque habían tomado la Santa Cena sin discernir el cuerpo de Cristo. Entonces que había muchos débiles y enfermos, incluso varios han muerto. Así que no hay que darle lugar al diablo. Dios honra los pactos. ¿Cuánto más el pacto en su propia sangre, la sangre de su propio Hijo? Cuando tomamos la copa, estamos consagrándonos a ser fieles a este pacto, a crecer en la revelación de este pacto, a crecer en el conocimiento de este pacto y a llevar a cabo la voluntad de Dios. Pero también Dios se está comprometiendo a capacitarnos. Habíamos leído esto en Hebreos, y quiero terminar con eso, Hebreos 13, 21, que Él nos capacite en todo lo bueno, o en la Reina Valera dice, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Dios, todo lo que hace Dios lo hace por medio de Jesucristo. Él hizo la creación por medio del Señor, la salvación fue por medio del Señor. Y lo que Él hace en nosotros y a través de nosotros lo hace por medio del Señor. En el versículo anterior está hablando de que Él es nuestro pastor por medio de la sangre del pacto eterno. Este es un pacto eterno, es un pacto que nos capacita por su gracia para hacer lo que es agradable delante de Él, Él haciendo en nosotros. Así que cuando nos sometemos al Señor, colaboramos con el Señor, le pedimos revelación de su palabra y seguimos esa revelación y ese espíritu de sabiduría que Él nos da, estamos permitiendo que Él haga en nosotros una transformación y que Él haga a través de nosotros su voluntad. Amén. Entonces vamos a tomar la copa. Quiero nuevamente darle las gracias a los pastores, a todos, por permitirnos compartir la clase y esperamos que pueda de pronto haber otra oportunidad en el futuro, pero no sabemos todavía. De todas maneras, mi esposa sí va a estar dando una clase. Estamos muy agradecidos con ustedes. Esperamos que puedan ser bendecidos con estas clases y que lo que hemos compartido se convierta en una herramienta poderosa para que el Señor haga cosas tremendas en ustedes. Todas esas hazañas de fe que están en Hebreos capítulo 11, los héroes de fe,
todos ellos hicieron estas cosas por confianza en el pacto. Dios se había comprometido con ellos en un pacto y ellos caminaron entre el mar en tierra seca, comieron maná del cielo, derrotaron ejércitos, cerraron la boca de leones, mataron gigantes por la confianza en el pacto. Fe es confianza. Es una actitud de no temer y de confiar en lo que Dios se ha comprometido a hacer en su pacto. Entonces, muchas bendiciones y los amamos y gracias nuevamente a todos los pastores en cabeza de, bueno, el pastor Ryan por el Instituto Bíblico, la pastora Yanira por toda la iglesia del encuentro en todos los lugares, pastora Wendy, pastora Candy, pastor Cristian, pastora Nicole, pastor Juan Manuel, todos bendiciones, los amamos y a todas las personas que nos han acompañado, muchísimas bendiciones por estar con nosotros.